Iniciando entonces. ¿Cómo les fue el fin de semana, muchachos? ¿Bien? Bien, bien, ¿usted cómo le fue? Bien, muchas gracias. Estuve en un corre-corre muy terrible, pero bien afortunadamente. Pues estoy un poco constipado, pero pues ahí vamos. No hay problema. Entonces ya voy a compartir el archivo. Denme un segundo, por favor. Comparto el archivo e iniciamos. Bueno, chicos, entonces hoy vamos a trabajar lectura crítica, pero antes de eso quiero darles unos tips sobre lectura crítica, cómo poder trabajar o responder mejor lectura crítica, y en su defecto también nos va a servir para casi que para todas las áreas. Recordemos que todas las áreas como tal, lo que más tenemos que hacer es tener lectura, mucha lectura. Entonces, y comprensión. Entonces, esos tipsitos van a servir casi que para todas las áreas. Esto no me lo inventé yo. De hecho, inclusive esos son tips que como tal nos manda Secretaría de Educación, en su defecto el ICFES, avalado por Secretaría de Educación como tal nacional. ¿Listo, muchachos? Entonces, el primero, subraya las ideas principales. Subrayar es importante y es muy útil. El subrayado te permite recordar lo más importante de una oración. Por eso es importante que aprendas que no se debe subrayar todo, sino aquellos datos que no se repiten en ninguna otra parte del texto. Debes tener en cuenta que en la prueba Saber 11 manejamos solamente conceptos específicos en las diferentes áreas. Por eso una buena comprensión de lectura en ese tipo de examen depende de tu capacidad de identificar cuál es el concepto que están evaluando. Una forma de hacerlo es mediante el subrayado. Que profe, pero, o Julián, ¿cómo así que? Pero luego nos dicen que la prueba de IFE no se puede rayar. La prueba como tal no se puede rayar. Por eso la idea es que ustedes subrayen lo que ustedes crean que es importante en la lectura o de lo que estamos mirando. Es importante rayarlo, pero entonces de una manera muy suave, muy sutil. Y solamente lo que uno crea que es importante, no toda una línea o no todo un texto, sino uno va leyendo y dice, esta palabra me parece que es importante y pum, una vez subraya. ¿Listo? Identificar qué texto estamos leyendo. Entonces tenemos varios tipos de texto, ya lo vimos en algún momento. Tenemos lo que es descriptivos, narrativos, de diálogo, exposición y argumentación. ¿Listo? Descriptivos. Uno se da cuenta que son descriptivos, ¿por qué? Porque son de pintar con palabras una persona, un objeto o un lugar. De narración, relata sucesos que ocurren en unos personajes, en un lugar y en un tiempo determinado. Diálogo, intercambio de información entre dos o más personas. Exposición, transmitir información objetiva de forma clara, ordenada y precisa. Y argumentación, se enuncia una opinión y se defiende con pruebas y razonamientos. Eso de argumentación generalmente los encontramos en los textos que tienen que ver con química. ¿Listo, muchachos? Y biología. Identifica qué de nuevo hay en cada párrafo o en cada oración. Recordemos de que para ello trabajamos mucho lo que son los conectores lógicos, que son los que nos ayudan a darle un orden a los distintos párrafos que hay en un texto. Sin embargo, generalmente uno encuentra que hay palabras claves que nos ayudan a identificar qué es lo importante de cada texto. Entonces, cuando identificamos qué es lo nuevo de ese texto, podemos fácilmente poder saber qué es lo que nos quiere decir el autor sobre esto. ¿Listo? Encuentra las palabras claves y el vocabulario desconocido. Saber que una palabra clave te ayudará a encontrarla fácilmente. Las palabras claves recopilan los conceptos del texto. Por ejemplo, si el objeto del autor es explicar la metafísica,
seguramente escribirá un párrafo que demuestre por qué se originó la filosofía, otro que explique por qué se encarga el estudio de la realidad y por último un párrafo que define sus posturas o sus postulados. En este caso, las palabras clave del texto son metafísica, filosofía, estudio de la realidad y concepto de ser y postulado. ¿Listo? Explica las ideas principales en tus propias palabras. Lo decía hoy con un grupo con el que estaba trabajando y siempre lo he repetido. Una de las formas más viables para poder saber que entendimos algo es poderlo explicar con nuestras palabras. Entonces, cuando uno internamente de pronto se explica o uno se intenta dar a entender qué es lo que nos están preguntando y lo podemos entender fácilmente, es porque ya entendimos qué es lo que nos van a preguntar o que tratar de montar el texto o el diálogo o el enunciado. ¿Listo? Identificar los términos usados en la construcción de preguntas. De lo anterior se infiere que, entonces, ¿qué podemos ver? Vamos a encontrar muchas veces palabras o textos o frases que no vamos a conocer, que es lo que nos van a preguntar. Entonces, ¿qué significa esto? Aquí lo tenemos, que son como lo más usual a preguntar. De lo anterior se infiere que, eso significa que analiza o concluye que una proyección sería, eso significa de que una idea que no trata pero que debería o podría tratar. Una analogía de lo anterior, y esa palabra sale mucho. Una comparación de lo anterior. Catalogar cómo, define cómo, organizar cómo. ¿Listo? Supuesto subyacente, algo relacionado. Y finalmente sintetiza, que es resumir. ¿Vale? Relaciona el título y las fuentes con la lectura. Los títulos casi siempre nos van a decir de qué significa, de qué trata el texto o lo que vamos a leer. Y finalmente con lo que son las fuentes, que es el pie de página, siempre les he recomendado, leámoslo. Leer el pie de página también va a dar información de qué trata el texto, quién lo escribió. Y suelen también muchas veces preguntar única y exclusivamente sobre el pie de página. ¿Vale? Entonces siempre existirán muchas probabilidades de que en alguna pregunta se nos indague sobre la relación que existe entre el título y el texto o entre fuentes y el texto. Un título adecuado debe considerarse la significación y el planteo general de la obra, cualquiera que sea la forma como ese se desarrolle. En los textos analizados, el simple enunciado del título apunta claramente a su contenido. Por ejemplo, universo, tiempos modernos y contemporáneos o física. ¿Listo? Y finalmente, esto que es como algo rapidito. Lee con detenimiento y atención, no distraigamos, ¿vale? Siempre estemos muy concentrados. No disentir con el constructor de la pregunta. Y finalmente, antes de la prueba, leamos todo lo que pueda. Chicos, la lectura es extremadamente importante. Leamos constantemente, hagamos textos o lecturas de 10 minutos, aunque sea diarios. Con 10 minutos diarios que hagamos de lectura es mucho lo que nuestro cerebro aprende a identificar y a discernir en la lectura. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta sobre eso, chicos? ¿O todo claro? Profe, cuando dice no disentir con el constructor de las preguntas, ¿qué significa disentir? Claro que sí. Cuando decimos no disentir con el constructor de las preguntas, lo que pasa es que generalmente las preguntas vienen formuladas de una forma. Ustedes de pronto no se han dado cuenta que yo hablo mucho sobre premisa. Las premisas generalmente son cuando un enunciado trae varias partes y una de esas partes es verdadera, hace que la premisa como tal sea verdadera, o cuando una de esas partes o esa premisa es falsa, haría de que como tal toda la construcción de la lectura sea falsa. Entonces, no discernir significaría no botarle mucha corriente cuando vemos de que las premisas son verdaderas y falsas. Cuando la premisa es verdadera y falsa, hace como tal que todo sea falso. ¿Sí me hago entender ahora sí? Un poco mejor. ¿Podría utilizarlo en un ejemplo, profe? Ok, un ejemplo. Me es más fácil darte un ejemplo ahorita con las lecturas, ¿listo? Y ya te doy un ejemplo de eso, ¿vale? Para no construirlo a la loca. Entonces dame un segundo, iniciamos preguntas y de ahí te voy a dar un ejemplo. ¿Te parece bien? Listo, profe, perfecto. Listo. Entonces ya vamos con la primera pregunta, muchachos. No olvidemos de que lectura crítica trae un promedio de un 10% de lectura de imágenes. Entonces esta nos dice, responde a la pregunta 26 a la 28 de acuerdo con la siguiente información. Tenemos dos niños, dos muñequitos o dos dibujos. El primero, el de azul, bueno, el color es azul, gris. El primero le pregunta al otro,
¿Para qué son esos carteles? El otro le responde, mi motivación, ¿me ayudas a encontrarla? El otro le responde, traté de hacerlo. ¿A qué llamados responde? El otro le responde, a tranquilidad y falsa confianza. Bueno, estoy seguro de que todo va a salir bien. Sí, probablemente tenga razón. ¿Listo? Entonces, si quieren, tómenle captura de pantalla, o igual ustedes en el archivo tienen también la información. ¿Listo? Vamos con la pregunta. Pregunta 26. Dice, en la caricatura el término tranquilidad se puede reemplazar por A, calma, B, cordialidad, C, franqueza, D, inquietud. 2 segunditos, minutico y cuarto, y les ponemos que es súper fácil. Profe, la última no es inquietud, es quietud. Ah, quietud, listo, perfecto, gracias yo por aclarar, quietud. Lápiz. Dos por 3, 6, perfecto. 2 por 4, 8, perfecto. 2 por 9, ¿eso es 2 por 9? ¿Eso es 2 por 9? Sí. 2 por 9, 18, perfecto. Listo. 6 por 3, 18, llevo una. 6 por 4, 24 y una 25. 6 por 9, 54. Y 2, 56, bien, 6, 8 y 8, 6, 8 más 8, 8 más 8, 16, 6, 8 más 8, 8 más 8, 8 más 8, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, te quedó mala suma. Por favor, corrige toda la suma. ¿Todo? Corrige toda la suma, me hace cuaderno ahí y yo te diga, quítale esto. No dañes el borrador, que eso vale plata. Listo, chicos, es una pregunta muy rápida de contestar. Recordemos de que por cada pregunta tenemos alrededor de 1 minuto 40 o 2 minutos más o menos, pero hay preguntas que respondemos fácilmente, como hay preguntas que nos demoran más tiempo. Entonces, unas compensan la otra, ¿no? Entonces, vemos que la caricatura del término tranquilidad se puede reemplazar por, ok. Entonces, miremos en qué parte está la tranquilidad. La tranquilidad está en el 1, 2, 3, en el cuarto cuadro. Dice que entonces si miramos, él como tal perdió la motivación. Entonces, a tranquilidad, entonces aquí en el anterior dice, trate de hacerlo, a qué llamados responde. Entonces, a tranquilidad y falsa confianza. Entonces, significaría de que en las opciones de respuesta tenemos calma, cordialidad, franqueza y quietud. Entonces, esa tranquilidad como tal, si miramos, no es mucho lo que tenemos que revisar en el contexto del dibujo, sino más bien al significado de la palabra. ¿Listo? Entonces, tranquilidad la podemos reemplazar efectivamente por la palabra calma. Cordialidad viene de cortés. ¿Listo? Una persona decente, cortés. Franqueza, alguien que es sincero, no cabía ahí. Y quietud, aunque quietud puede ser una de ellas, ¿cierto? Lo podríamos de pronto tomar como una respuesta. Quietud viene más como a una persona de que, como alguien más tranquilo, pero no tranquilo de esta, sino alguien ¿cómo lo puedo explicar mejor? Alguien que no tenga mucho movimiento mental. ¿Listo? Es a lo que quiere ver esta quietud, ¿vale? Entonces la respuesta correcta es la. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Profe, pero ahí en sí la respuesta para cada uno podría ser diferente, porque digamos que para algunos como tranquilidad puede significar calma, para otros puede significar quietud, así que ahí es como el punto de vista que tenga cada uno de lo que puede significar la palabra tranquilidad. Ojo, sí y no. O sea, está perfecta tu intervención, sí y no. Te voy a decir por qué no.
porque aquí son muy explícitos, o sea, aquí la palabra tiene que ser muy explícita, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de tranquilidad, tenemos que mirar bien qué es lo que significa o a qué nos lleva o a qué contexto nos lleva esta palabra tranquilidad. Entonces, el contexto de tranquilidad es lo que él está buscando, lo que este niño como tal está buscando. ¿Listo? Mientras que quietud lo podemos más como identificar a alguien que no es muy activo. ¿Me hago entender un poco mejor? Sí, o sea, y para responder lo que hay que tener en cuenta es el contexto en el que se está utilizando la palabra. El contexto es en el que se utiliza la palabra, perfecto. Igual, revisemos de pronto más que todo, más que un contexto, un sinónimo. ¿Listo? Es más sinónimo calma si miramos en un nivel de cuál es mayor, cuál es más que otro, o cuál se puede someter más a la otra palabra. Si miramos un sinónimo como tal, sinónimo de tranquilidad cae más sinónimo calma que quietud. ¿Listo? Sí, señor. Vale. Vamos con la 27. ¿Qué acción se ilustra en la primera viñeta de la caricatura? Un personaje distribuye mensajes de autoayuda. B. Una persona fija algunos carteles de se busca. C. Una persona distribuye carteles publicitarios. D. Uno de los personajes busca textos para motivarse. Cuando hablamos de viñeta, no hablamos del cuadrito como tal, sino de toda esta franja. ¿Listo? Esta es la viñeta, ¿vale? Entonces 2 minutillos y revisamos. Si quieren paso a la pregunta. Si quieren paso al dibujo. Profe, por favor, ¿puedo volver a pasar a las preguntas? Dale. ...30 segundillos, muchachos, que no sea tan complicada. Y tenemos una discusión entre la A y la B. Vamos a ver. Bien, muchachos, entonces revisemos el contexto. Nos está diciendo que qué acción se ilustra en la primera viñeta. Ojo, es la primera viñeta. Como la primera viñeta, estamos hablando de toda esta parte, de todo eso que está acá. ¿Listo? Significaría que debemos tomar en cuenta todo lo que vemos tanto aquí como en esta, Y si revisamos en un contexto más a fondo, preguntan, ¿para qué son los carteles? Responden, perdí mi motivación, ¿me ayudas a encontrarla? Trataré de hacerlo. ¿A qué llamados responde? Entonces, si estamos buscando algo. ¿Listo? Él está buscando algo. Entonces, en base a eso, es un personaje fija los carteles de se busca. ¿Por qué no de autoayuda? Aunque si vemos
en la segunda viñeta, en la segunda parte de la viñeta, podemos encontrar quizás de que él encuentra tranquilidad y confianza, no sé qué, sí, porque él perdió la motivación. En ningún momento está diciendo de que los carteles que él está buscando, ¿sí?, o los carteles que él está poniendo son mensajes de autoayuda. Más nos muestra, ¿sí?, que cuando dice perdí mi motivación, es que va a poner un cartel de se busca. Cuando uno pierde algo, uno pone algo de se busca, es sencillo. ¿Listo? Entonces la respuesta correcta a la pregunta es la B. Muy bien para todos. Porque, profe, cierto que para saberlo ahí se podría mirar donde se dice perdí mi motivación, me ayudas a buscarla. Es correcto. Y ahí cuando se entrega el cartel. Es correcto, John. Por eso le estoy diciendo y por eso le estoy mostrando. Revisemos el contexto, no solamente de la primera parte de la viñeta o del primer cuadro de la viñeta, sino todo lo que hay ahí. Y si vemos, como les dije, como dice el compañero John, acá lo está diciendo claramente, perdí mi motivación, me ayudas a encontrarla. Y si vemos aquí el muñequito, tiene aquí unos carteles, y aquí lo mismo que eso, entonces sería como indicaría de se busca qué motivación o qué sé yo. ¿Listo, muchachos? Entonces efectivamente para todos es la B. Muy bien, para que pusieron la B. Vamos con la siguiente. 28. Al afirmar estoy seguro de que todo va a salir bien, uno de los personajes muestra A, falsa confianza, pues no tiene razones para sustentar su afirmación. B, motivación, ya que solo alguien motivado puede tranquilizar a otro. C, felicidad, pues la felicidad requiere que la afirmación sea verdadera. D, optimismo, pues una persona optimista siempre dice mentiras. Si quieren voy a pasar un segundo a la caricatura y paso después a la pregunta. Voy a mandar un mensaje a la chica de Super con Mizuki. Le mandas un mensaje, no la vas a llamar, un mensaje. Bueno, divides entre la A y la B. Vamos a revisar entonces el tema un poquito. ¿Qué nos dice la pregunta? ¿O qué nos dice como tal? Al afirmar estoy seguro que todo va a salir bien, uno de los personajes muestra falsa confianza, pues no tiene razones para sustentar su afirmación. Motivación, ya que solo alguien motivado puede tranquilizar al otro. Felicidad, pues la felicidad requiere que la afirmación sea verdadera. De optimismo, pues una persona optimista siempre dice mentiras. Ok, si revisamos el contexto, al afirmar estoy seguro que todo va a salir bien, podemos buscarlo directamente acá, ¿cierto? Porque en su defecto, antes de esto, vemos que hay un contexto que es este. Pero antes de este hay otro contexto que es este. Es decir, que este que está motivándolo, este que es el motivador, le está diciendo, trataré de hacerlo. ¿A qué llamado responde? Y ese está diciendo a tranquilidad y falsa confianza. ¿Listo? Es decir, que la respuesta como tal es literal. Ahí vemos que la respuesta está literal, siguiendo un camino de contextos anterior a lo que debemos revisar. ¿Listo? Entonces, eso significa de que falsa confianza. Y vemos, aquí lo tenemos, literalmente. Bien, entonces la respuesta correcta es la A. Motivación, ya que solo alguien motivado puede tranquilizar al otro. Pero es que, ojo, aquí lo vemos
aquí vemos que la motivación que hay es la final, no es, o sea, está después del contexto que nos están preguntando. Bien, felicidad, pues la felicidad requiere que la afirmación sea verdadera. Felicidad, pues la felicidad requiere que la afirmación sea verdadera. Pero es que miremos de que en este momento, o sea, antes de este contexto de la tranquilidad y falsa confianza, aquí en ningún momento ninguno de los tres está felices. Ni siquiera nos muestra. Es después de este contexto que podemos ver que quizás ellos a menos solamente uno está feliz. Y al final ambos ya están más tranquilos. Entonces, por eso ya tendríamos que descartar esa opción. Y finalmente, optimismo, pues una persona optimista siempre dice mentiras. No siempre. O sea, vamos aquí a revisar lo que una compañera me preguntó sobre esto. Sobre no discernir con el constructor de las preguntas. Miremos aquí lo que tiene que ver con lo que son premisas. La premisa optimismo hasta aquí puede ser verdadera. Optimismo, pues una persona optimista. Pero aquí esta premisa es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque no siempre las personas optimistas dicen mentiras. Las personas optimistas también pueden decir verdades. Entonces, esta premisa es falsa. Al ser todo esto, hacer esto quizás un comienzo que uno pueda pensar de que puede ser real, pero al ver que la parte final de la premisa es falsa, nos vamos a dar cuenta de que todo esto está falso. ¿Listo? Entonces, al ver esto, al ver esto y miramos de que aquí hay una afirmación donde dice todo seguro, estoy seguro de que todo va a salir bien, podemos pensar de que esto es optimismo, ¿sí? Sin revisar lo que vemos acá directamente en la caricatura. Entonces, por eso aquí podemos meter no discernir con el constructor de la pregunta. Miramos lo que son premisas. Ahora sí entendimos lo que quiere decir esa parte. Sí, profe, súper claro. Listo, perfecto. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda, chicos? Aunque sean súper fáciles preguntas. Bueno, vamos con la siguiente. Ese es un texto. Ok. Después de las preguntas 29 y 30, de acuerdo con la siguiente información. Permítase detenerme un momento en una novela que ha hecho soñar a varias generaciones de lectores. Pienso en 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Quizás sea posible reencontrar en la lúcida locura de Aurelio Buendía la fecunda inutilidad de la literatura. Encerrado en su taller secreto, el coronel revolucionario fabrica pescaditos de oro a cambio de monedas de oro que después se funden para producir de nuevo otros pescaditos. Círculo vicioso que no escapa de críticas de Úrsula, a la mirada afectuosa de la madre que se preocupa por el futuro del hijo. Con su terrible sentido práctico, ella, Úrsula, no podía entender que el negocio del coronel, que cambiara los pescaditos por monedas de oro y luego convertía monedas de oro en pescaditos, y así sucesivamente, de modo que tenía que trabajar cada vez más a medida que vendía, para satisfacer el ciclo vicioso exasperante. En verdad, lo que le interesaba a él no era negocio, sino trabajo. Página 184. Por lo demás, el coronel mismo confiesa que sus únicos instantes felices, desde la tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo, había transcurrido en el taller de la platería, donde se le iba el tiempo armando pescaditos de oro. Había tenido que promover 32 guerras, sigue aclarando García Márquez, y había tenido que violar todos sus todos sus pactos con la muerte y revolcarse como cerdo en el muladar de la gloria para descubrir con casi 40 años de retraso, los privilegios de la simplicidad. Página 158. Es probable que el acto creativo de que da vida a lo que denominamos literatura se basa precisamente en esa simplicidad motivada tan solo por un auténtico gozo y ajena a cualquier aspiración al beneficio, un acto gratuito, extenso de finalidad precisa, capaz de eludir cualquier lógica comercial, inútil, por tanto, porque no puede ser monetizado, pero necesario para expresar
con su misma existencia un valor alternativo a la supremacía de las leyes del mercado y lucro. Orden número 2013, la utilidad de lo inútil, página 30 de Madrid, acantillado. ¿Listo? Si quieren tomen captura de pantalla el texto, aunque igual ustedes lo deben tener ahí. Ya pasamos a la pregunta. La tesis central del texto se encuentra enunciada en el primer párrafo, el segundo párrafo, el último párrafo, el penúltimo párrafo. ¿Listo? 2 minutillos y revisamos. No se precipite a contestar. Miremos detalladamente lo que nos dice que es la tesis, qué es una tesis, y entremos a revisar el texto. ¿Listo? $30 muchachos. Bueno chicos, revisemos el contexto. ¿Qué nos están preguntando? Como tal, ¿cuál es la pregunta? O sea, ¿qué debemos buscar? Una
tesis, ¿cierto? Eso es lo que debemos buscar. ¿Quién me dice que es una tesis? ¿Quién quiere decirme que es una tesis? La tesis no es como la idea central que tiene el texto de lo que se habla en todo el texto. La tesis No. es como decir lo que se va a hablar en el texto. Decir lo que sale del ¿No? texto. ¿Quién O más? la opinión personal. Espera, ya uno. Tesis hace referencia directamente a la idea principal en la que se basa el texto. Ok, ¿quién más? La tesis, Juan. Dale, Juan. la tesis es lo que se busca defender por medio de argumentos en un texto. La tesis es la opinión que tenemos Autor. y lo que debemos reforzar del texto. ¿Listo? Eso es la tesis. Es la opinión de nosotros, de un carácter científico, o que busquemos encontrar el por qué sustentamos ese texto. ¿Listo? O lo que estamos diciendo. Eso es una tesis. ¿Listo? Muy bien. Ahora, si esa es la función de la tesis, ¿cierto? Reforzar o poder dar un mayor argumento a esto, revisemos. En el primer párrafo, ¿qué encontramos? Bueno, la A dice primer párrafo. ¿Qué encontramos acá? Acá hacemos aquí lo que está haciendo el autor es una reseña o una introducción a lo que quiere hablar. Permítame detenerme en un momento en una novela que ha hecho soñar a varias generaciones de lectores. ¿Listo? Entonces, aquí está diciendo de que quiere mostrarnos una novela que ha hecho soñar a varios lectores. Y a él se le ocurre que esa novela inicialmente puede ser Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. ¿Listo? Entonces, aquí él introduce qué es lo que quiere mostrarnos en una novela. ¿Listo? Entonces, en ella encierra un secreto, que es lo que es de coronel, no sé qué. Nos cuenta más o menos de qué trata esa novela. Bien. Entonces, eso no es una tesis. La A, chao. ¿Qué se me hizo esto? Chao la A. Vamos con la B, en el segundo párrafo. ¿Qué encontramos en el segundo párrafo? Con su terrible sentido práctico, ella, Úrsula, no podía entender el negocio coronel. Aquí ya que nos está mostrando, nos está dando partes de la novela. Bien, eso no es una tesis. Entonces, chao. D, en el penúltimo párrafo. En el penúltimo. Había tenido que promover 32 guerras, sigue aclarando García Márquez, y había tenido que violar. Entonces, aquí nos sigue hablando literalmente de la novela. O sea, por ende, tampoco es una tesis. Por descarte, ¿cierto? Por descarte, por descarte me queda la C, que es el último párrafo. Ahora, ¿qué nos dice el último párrafo? Aquí ya está reforzando lo que nos quería mostrar de aquí, lo que es una novela que hace soñar a las personas. Es probable que el acto creativo que da vida a lo que denominamos literatura se base precisamente en la simplicidad, motivada tan solo por un auténtico gozo que ajena cualquier aspiración al beneficio, un acto gratuito, exento de felicidad, de finalidad precisa, capaz de eludir cualquier lógica comercial. ¿Ven? Aquí ya nos está hablando como tal de lo que tiene que ver, lo que tiene que ver de lo que agrada de la novela. ¿Listo? Que es lo que nos está aquí hablando literalmente. Entonces, esa es la respuesta correcta a la pregunta, es la C. En la C, que es el último párrafo, encontramos la tesis de lo que él inició o inicialmente nos quería contar sobre esto. ¿Listo? ¿Es claro por qué la C, muchachos? Sí, señor. Ahora, una cosa que podemos revisar, por simple descarte, si no sabemos que es una tesis, por simple descarte podemos encontrarlo. En el primer párrafo, si no sabemos de eso, pero sabemos un poco de lectura, vemos que hay una introducción, ¿cierto? Una introducción como tal. Y lo que es el siguiente párrafo, el segundo, tercero y cuarto párrafo, donde está hablando directamente de la novela. Como tal, directamente nos está hablando de la novela. Por ende, así no sepamos que es una tesis, nos estamos dando cuenta de que aquí es parte de la novela. ¿Listo?
Y de que aquí nos hace la introducción. Entonces, por ende, no puede ser ni la A, ni la B, ni la D. ¿Listo? Por simple descarte. Ya con el conocimiento de qué es una tesis, entonces ya sabemos de que como tal es la C. ¿Listo? ¿Cómo lo hacemos? Con un mapeo. Leemos rápidamente, superficialmente lo que hay ahí, y ya podemos saber qué es el último párrafo. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta o todo claro? Todo claro, profe. Listo. Vamos con el siguiente texto. En la época del Greco, la Inquisición española, constituida en 1483, formaba parte de una política de exclusión que acompañó a las crecientes tensiones religiosas en toda Europa. Además, poseía claros límites y funciones sociales. El forastero griego tuvo en 2 ocasiones relación directa con ella. Si bien se trató de actores de 2 acontecimientos completamente distintos por su tipo y significado, el primer caso se trató de una ayuda judicial para un compatriota griego. Qué pena, es que estoy disfónico, entonces se me va la voz por raticos. Permítanme un segundo, tomar agua de agua así de pronto ya. El otro caso fue más notable. Se trató del segundo intento del Greco después del fracaso del Escorial. De encontrar uno o varios mecenas, en esta ocasión procedentes del clero toledano. El cuadro de la prueba maestra del retrato del cuerpo entero de un cardenal, ver imagen, probablemente se trata de Fernando Niño de Guevara, quien en ese momento, hacia 1600, era gran inquisidor de Toledo. El clero aparece sentado en un sillón de madera vuelto observador en 3 cuadros. Lleva las vestiduras de cardenal, la muleta aísla y eleva la cabeza cubierta con un birrete como si fuese un busto. Sobre las rodillas se abre el manto y deja entrever un rico sobrepelliz de encaje. El blanco de las filigranas se acentúa también en el cuello y las mangas de los pies y se aprecia la junta de 2 zapatos marrones. El elemento realmente desconcertante son los lentes redondos que se fijan a las orejas con cintas. No se trataba de un modo empleado por el Greco para expresar la intolerancia de quien llevaba, como expresó el autor incluso después de 1900, sino una importante novedad técnica en un tiempo en que muchas personas aún tenían reservas considerables contra las lentes y preferían el uso de unos quevados sobre la nariz. Esta y otras informaciones se recogen en la primera enciclopedia de las lentes, que publicó Sevilla en 1623, precisamente un notario de la Inquisición española, Benito Daza de Valdés. Una comparación con la moda coetánea de lente revela que justo el gran inquisidor demuestra una capacidad de juicio propio y al mismo tiempo admiración por las novedades técnicas, no solo por el hecho de haber elegido como retratista el mismo artista que Felipe II había rechazado por su personal lenguaje iconográfico, sino además posó por los lentes más progresistas de la época. Tomado de Scott Hansel, 2005, en Greco Colonial, Tánchez. Dice, pregunta, de acuerdo con el texto, las lentes redondas no son un símbolo que utiliza el Greco para expresar la intolerancia del cardenal porque a. Estas indican que el cardenal tenía la capacidad de juicio propio que caracteriza a las personas tolerantes. B. La enciclopedia de lentes señala que quienes usaban anteojos redondos tenían un marcado pensamiento liberal. C. El cardenal, de hecho, la usaba por su actitud receptiva hacia las novedades técnicas. Y D. Las personas intolerantes, por lo general, preferían el uso de unos quevedos sobre la nariz. ¿Listo? 2 minutillos y respondemos.
Maestro, ¿puede pasar el texto? Disculpen, dime Eric. ¿Será que puede pasar el texto, por favor? Claro que sí. Sí, amor, qué pena contigo, pero tú sabes que el tema no puede asegurar a donde te cargué que tú me diste algo muy claro. Voy a mandar un mensaje a la pinta para que le diga por favor conmigo y saber que es lo mismo. Qué pena contigo, pero no. ¿Ya se está el tema bien? Ojo chicos, que aunque veamos que el texto puede ser un poco enredado, veamos de que la pregunta tiene una respuesta muy explícita, no implícita, ¿listo? Veinte segundos muchachos. Y las respuestas están bastante divididas un poquito. Claro que sí, Juliana. Gustavo, bueno, profe, lo que pasa es que creo que su merced el día de mañana va a venir a hacer la retroalimentación a los estudiantes de la primera, del primer simulacro. Pero nosotros, los de 11 nóminas, mañana tenemos convivencia. Nosotros no estamos en la institución. ¿Qué posibilidad hay de hacerla otro día? No sé, pues, si quieres, se hable con el profe Víctor, yo hablé con él esta mañana y le dije que lo iba a llamar para mirar si se puede hacer otro día, porque pues no estarían los chicos de 11 nóminas. Listo chicos, entonces revisemos qué es lo que nos están pidiendo. De acuerdo con el texto, las lentes redondas no son ¿qué se me hizo esto? Ya. Las lentes redondas no son un símbolo que utiliza Greco para expresar la intolerancia al canal porque, listo. Entonces, si vemos, esa significa que el cardenal tenía una capacidad de juicio propio que caracteriza a las personas tolerantes. Aquí la idea es revisar por qué los lentes
no eran un símbolo que utilizaba el greco para expresar intolerancia, sino para qué como tal eran. Y si revisamos en la opción C, nos dice, el cardenal de hecho las usaba por su actitud receptiva para las novedades técnicas. Y si ustedes revisan aquí en el texto, podemos encontrar casi que literalmente ese fragmento. ¿Alguien lo pudo ver? Sí. Sí, está en la parte de abajo. ¿Nos puedes ayudar con ese pedazo de lectura, John? Sí, el pedazo decía que el elemento realmente desconcertante son las lentes redondas que se fijan a las orejas con cintas. No se trataba de un modo empleado por el greco para expresar la intolerancia de quien las llevaba, como expresó un autor incluso después de 1900, sino una importante novedad técnica en un tiempo en el que muchas personas aún tenían reservas considerables contra las lentes y preferían el uso de unos quevedos sobre la nariz. Es correcto. Entonces, démonos cuenta que la respuesta estaba explícita ahí. ¿Listo? O sea, nos mostraba como tal. Era más bien como buscar en qué parte del texto encontrábamos eso. ¿Listo? Entonces, la respuesta correcta a la pregunta es la C. ¿Listo, muchachos? Vamos con la siguiente pregunta del mismo texto. Dice, ¿cuál de las siguientes opciones presenta un juicio de valor que se encuentre en el texto? ¿Listo? Palabra clave, juicio de valor. Que se encuentre en el texto. A. El elemento realmente desconcertante son las lentes redondas. B. El cuadro de prueba muestra el retrato del cuerpo entero de un cardenal. C. De los pies se aprecia la punta de los zapatos marrones. Y D. La Inquisición española formaba parte de una política. ¿Listo? Será 32. 2 minuticos, muchachos, y revisamos. ¿Qué pasa, nene? ¿Quién es él? ¿Tu hermano? ¿Quién? No. Ve por el tema de piedad bien los videos, por favor. Bueno. Hola, mi profe, buenas noches, ya sí. Qué pena no darle contestado, profe, es que hoy es un día para mí bien pesadito. Estoy desde por la mañana en clase con varios colegios y llegué aquí a mi apartamento a dar clase virtual. Entonces no he tenido mucho tiempo como de mirar el celular. Ya ahorita que envió el link de enlace, entonces pude mirar que me estás llamando. Te pido mil disculpas, no te he contestado. Profe, yo no tengo ningún problema. No sé si le parezca bien el jueves, que vaya el jueves a hacer la retroalimentación. ¿Te parece bien el jueves? Porque estoy llamando al profesor Víctor y no me contesta. Entonces no sé ustedes qué opinan.
Bueno, chicos, revisemos el tema, muchachos. Veo que tenemos, la 32 tenemos C y B. De los pocos que pusieron la C, ¿alguien me querría alguno de ustedes explicar por qué piensan que es esa respuesta de la C? ¿Alguien quería pronto explicarme por qué puede ser la C? ¿No? Y de los que dijeron la B, Lady o Juan, de pronto nos querían contar por qué piensan que es la B. Pues yo puse que es la B porque investigué que es un juicio de valor en un texto. Ajá. Y me sale que es como un análisis del texto y pues... Ok. Ya. Ok, entonces ustedes dicen que es la B, que es el cuadro de prueba muestra el retrato del cuerpo entero del cardenal. Ok. Ahora, Daniela, ¿nos quiere explicar de pronto por qué pusiste la A? Profe, porque para mí es la que más tiene que ver con el texto. Porque lo de los pies que se aprecian en las puntas de los zapatos marrones, sí dice en el texto, pero no dice algo de juicio o de valor, entonces yo la descarté. Y el cuadro de prueba que muestra el retrato de los cuerpos enteros de un cardenal, yo vi, fue la palabra cardenal, pero no vi todo ese texto que aparece, pero para mí es la A. Chicos, lo que nos dice la compañera Daniela es totalmente correcto. Juan, tú hablas ahorita, ¿verdad? Juan, mira, un juicio de valor es lo que tú estás diciendo y lo investigaste y perfecto, está muy bien. Pero ojo, si ustedes miran en el texto, la principal información que están aquí, que aquí nos están votando es el tema de las gafas. ¿Listo? Y nos está diciendo por qué gustan las gafas. Lo otro, lo que nos habla sobre el cuadro que muestra el retrato del cuerpo entero del cardenal, sí, es una descripción, ¿ya? Nos estamos dando como tal qué es lo que tiene el cuadro. Nos describe que el cuadro es un cardenal, pero ¿qué es lo más importante del cuadro? Las gafas que tiene el cardenal, ¿sí? Los pies que se aprecian en la punta de zapatos marrones, ok, pero no es relevante. ¿Listo? Hace parte de la descripción del cuadro del cardenal. Y la Inquisición española formaba parte de una política. También es correcto. Sin embargo, no es fundamental o trascendental en la información que nos quieren dar en este texto. Nos hace una introducción y nos habla sobre el cardenal, sobre la época y lo que pasa con la Inquisición y eso, ¿cierto? De que hubo un cuadro, de que eso era algo innovador, pero más innovador ver las gafas que tenía el cardenal. Esa es la información más importante que podemos encontrar ahí. Si me hago entender, es la razón correcta y la respuesta correcta con el juicio de valor, como tú investigaste, Juan, es la A. Bien, eso es lo que como tal nos quiere mostrar, que nos da esa información. ¿Listo? ¿Logramos entender por qué la A, Juan, Lady? ¿Demás compañeros? ¿Sí? ¿Todo claro? Sí. ¿Es claro, Sí, muchachos? Claro. Ok, antes de continuar, niños, felicito a dos compañeritas, una de ellas a Lady y la otra compañera, es que todavía no sé los nombres, la otra compañera es a Orfa, que son las dos únicas chicas que, aunque yo sé que ustedes mantienen muy ocupaditos, me han enviado todo el tiempo respuestas a las preguntas que yo les dejo final para que ustedes trabajen en casa. Chévere que estén trabajando así. Entonces les pido que los demás, cuando tengan tiempito, pues revisen eso, porque la idea es que trabajemos así. ¿Listo, muchachos? Bueno, continuemos. Vamos con las preguntas 33-54. Dice: lo que llama la ley seca, a estilo y texto yanquis, está en la mente de varios legisladores y en el corazón de muchos colombianos. Ignoramos si saldrá temprano o tarde o si saldrá esta ley prohibitiva, vista que por un lado parece un prodigio de redención, vista por otro lado bien puede padecer una solemne necesidad. Prodigio, sí, porque ella lograse acabar los crímenes que el consumo de alcohol provoca. Necesidad, sí, porque ella entrega a las gentes a otras bebidas que
que las envenenan y las enloquecen más que el aguardiente de caña y la chicha. Que con la ley se evitarán crímenes de sangre y otras bestialidades es cierto, ciertísimo. Por desgracia, no gozaremos de tanta dicha. La ley seca, aunque rifa oficial y aparentemente en cualquier parte, es un imposible físico moral. Para establecerla habría que tumbar instituciones, leyes sobre tributos, sobre industria, sobre comercio, habría que acabar con la química, con el reino vegetal y con el agua del cielo. El tal linaje humano parece necesitar de algo que lo intoxique, bien porque lo exige el organismo, bien por buscar una embriaguez, olvido de pesares o mijares de ilusión que se escapa de la quimera. Todos los pueblos bárbaros o avanzados han perseguido en todo tiempo y lugar paraísos artificiales que ofrecer alcohol. Tomado y adaptado de Carrasquilla T. 1922, Discos cortos 2, en M. Vallejo, 1927, La crónica, medio siglo de oro. ¿Listo? ¿Qué nos dice la pregunta 33? En el texto, las dos expresiones subrayadas en el segundo párrafo tienen la función de A. Expresar un juicio moral positivo acerca de estado de embriaguez. B. Indicar el bienestar que genera el alcohol al organismo que lo consume. C. Introducir dos explicaciones alternativas de la necesidad de intoxicarse. D. Señalar un nexo casual entre lo que exige el organismo y el olvido de pesares. ¿Listo? Entonces, chicos, 2 minutillos y revisamos el tema. ¿Cómo se puede volver para el texto? A mí me parece, porque se percibió que como que los más interesados fue el curso de nómina. Ya le voy a enviar el mensaje al profe. Sí, claro, profe, yo me di cuenta del tema. De hecho, en este momento tengo conectados como a unos 6 o 7 estudiantes de nómina aquí en la clase virtual que estoy dando. Entonces, sí, súper. Pues yo no tengo ningún problema que sea el jueves. Viernes no alcanzo, que sea el jueves. O en su defecto, una opción, bueno, pues ya estoy diciendo ustedes, pero como yo voy el sábado, ya arranqué a clase con nómina. Si quieren, pues que vayan todos el sábado ya por la entrega, para hacer un solo viaje, pero ustedes me dirán. Si ¿Pero pues, te quieren, lo yo puedo puedo el enviar las jueves. preguntas, por favor? Claro que sí. Ay, perdón. Entonces quedo pendiente para que por favor me des el dato si puedo viajo entonces pasado mañana. Listo, chicos. A ver qué respuestas tenemos. Bueno, todos dicen que es la C, por lo menos porque tengo acá. ¿Alguno de ustedes me podría decir por qué creen que es la C? Los que pusieron que es la C. ¿O nos podría contar por qué creen que es la C? Profe, porque en el texto dice, ya busco el texto. Tranquila. Ajá. Que, bueno, donde dice necesitar, el tal linaje humano parece necesitar de algo que lo intoxique, bien por eso se lo exija el organismo, bien por buscar en la embriaguez el olvido de pesares o mirajes de ilusión. Uh-huh. Entonces,
se dice introducir las dos explicaciones alternativas de la necesidad de intoxicarse, o sea, de embriagarse. Ok, perfecto. ¿Alguno más quiere aportar? ¿Algún otro compañero quiere aportar? Ok, listo, chicos. Aquí nos están preguntando las dos expresiones subrayadas en el segundo párrafo, ¿qué función tienen? Perdón. Y de hecho son solamente dos que hay subrayadas en el segundo párrafo, no hay más. Entonces, ese bien porque se lo exige al organismo y bien por buscar la embriaguez como tal, efectivamente está introduciendo dos explicaciones de la necesidad de intoxicarse, ¿cierto? No expresan un juicio de moral positivo acerca de la embriaguez, porque como tal nos está diciendo que es bueno embriagarse bien porque tal cosa o bien porque tal otra, ¿cierto? No nos indica el bienestar de generar que le genera alcohol al organismo en ningún momento, ¿cierto? Finalmente, tampoco nos señala un nexo casual entre lo que exige el organismo y el olvido de pesares, ¿listo? Entonces, efectivamente, como yo la acompañé de todos ustedes, la respuesta correcta es la C, ¿listo? 34. ¿Cuál de las siguientes oposiciones sintetiza mejor el contenido del segundo párrafo? A. Para establecer la ley seca es necesario llevar a cabo cosas imposibles como acabar con la química, con las leyes sobre tributos, con el reino animal, con el agua del cielo. Además, todas las sociedades humanas han bebido alcohol. B. Aunque establecer la ley seca te permitirá reducir los crímenes asociados con el alcohol, no es posible establecerla, pues los humanos parecen necesitar el alcohol e históricamente han deseado los efectos del consumo. C. Puesto que todos los pueblos deben, desde los más primitivos hasta los más avanzados, han consumido siempre alcohol, una ley que presentara vetar el alcohol sería el principio inútil, pues no sería respetada. Y de la ley seca evitará crímenes de sangre y otras bestialidades al establecerse, debido a que lo lograría algo que parece física y moralmente imposible. Esto es vencer la necesidad humana de intoxicarse. ¿Listo? Entonces, 2 minutos como siempre y revisamos la pregunta. Si quieres como tu mano, pero que no conmigo te voy a hacer, porque ya lo que quieres no es hambre, no es ansiedad, ni digamos. Bueno, me hicieron que tirar comida. Yo comí todo, bien. Pero no estoy trabajando, ¿no ves? Bien, chicos, no es una pregunta complicada, no son preguntas complicadas que podemos deducir fácilmente. La respuesta correcta efectivamente es la B. ¿Cuál de las siguientes opciones sintetiza mejor el contenido del segundo párrafo? Es decir, que lo resume, lo pone más pequeñito, es lo que nos quiere decir con sintetizar. Y efectivamente, aunque de hecho casi que es literal, inclusive, lo podemos ver casi que literal acá. Entonces dice, aunque establecer la ley seca permitirá reducir los crímenes asociados con el alcohol, no es posible establecerla, pero los humanos parecen el alcohol e históricamente han deseado los efectos del consumo. ¿Listo? Entonces, efectivamente, casi que literal es lo que podemos ver ahí. ¿Listo, muchachos? Efectivamente, entonces es la B. ¿Listo, chicos? Vamos con esta última pregunta.
A ver si entiendo bien. Todo funcionaba bien en el planeta hasta que sus primos se creyeron superiores. Le pregunta a un extraterrestre a unos gorilas o simios. Bueno, yo todavía no he logrado entender la diferencia de ellos a los otros, micos, bueno, esos bichos. 35. El personaje que formula la pregunta en la imagen anterior es un pariente de los primates, un Homo sapiens, una planta carnívora, un extraterrestre. Pregunta deductiva inmediata, ¿sí o no, muchachos? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la respuesta, chicos? La E. La D, eso es inmediato. ¿Qué vamos a buscarle ahí? ¿Sí o no, chicos? El personaje que formula una pregunta en la imagen anterior es, pues, ¿qué personaje? Pues aquí vemos un extraterrestre, sencillo, ni más que buscarle. Chicos, estas preguntas, como ustedes pueden ver, fueron, las saqué de un, bueno, son filtradas, pues, del IFE anterior, ¿listo? Son filtradas del IFE anterior. La imagen anterior muestra lo difícil que es para los primates expresarse con claridad. B. Señala que el hombre ha causado problemas para el planeta. C. Muestra lo fácil que es conquistar otros planetas. D. Recalca lo fácil que es comunicarse con otros seres vivos. ¿Cuál es la respuesta? A B. La B. B. Muy bien. La 37. En la imagen anterior, los tres personajes de la derecha A están en busca de un parlante perdido. B. Son primos que no se soportan entre sí. C. Tienen que dar sobre un pariente en común. D. Captan la crítica de los simios a los humanos. ¿Cuál es la respuesta? ¿Ah? D. La D. Captan la crítica de los simios a los humanos o tienen quejas sobre un pariente común. La C. La C, claro que sí. Listo, la C, la respuesta es la C, muchachos. Son respuestas muy rápidas que nos ayudan a ganar tiempo para otras preguntas que sean más largas. 38. De acuerdo con la imagen anterior, los primates no quieren convivir con otras especies. B. Serían más felices de no ser por el hombre. C. Viven mejor en su hábitat natural que en cautiverio. D. Tienen complejo de inferioridad frente a sus primos. ¿Cuál sería la correcta? La B. La B, perfecto. Muy bien, chicos, muy bien la jugada. 39. La relación entre los primos mencionada en la imagen anterior alude a la teoría de la guerra de los mundos de H.G. Wells. B. La teoría de la evolución de Charles Darwin. C. La teoría del Big Bang de Steve Hawkins. Y D. La teoría de la lucha de las clases de Karl Marx. Breve, ¿cuál? La B. La B. La B. La teoría de evolución de Charles Darwin. ¿Listo, chicos? Con esto hemos finalizado. Estas dos preguntas se las dejo para que por favor las realicen en casita y los que quieran me envían respuestas y yo les corrijo o podemos hablar sobre ella. ¿Listo, muchachos? Chicos, gracias por haberme acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias. ¿Logramos aprender algo o cogimos algo de pronto? Sí, señor. ¿Cómo estuvo la clase? ¿Bien? Muy bien, profe. Vale. Veo que aquí tengo varios compañeritos rápidamente que son de Agua de Dios, de hecho de nómina. ¿Cierto que sí? ¿O me equivoco? Señor. Ok, estoy hablando en este momento con su director de grupo, que yo he estado todo el día en clase, hasta ahorita pude medio mirar el celular, y me dice que ustedes mañana tienen algo de convivencia y no van a estar. Entonces, que si les puedo colaborar para que mañana nos haga entrega de simulacros, de resultados de simulacros y en su defecto la socialización. Entonces, en ese orden de ideas, nos vemos si Dios quiere el jueves en el colegio. ¿Listo, muchachos? Vale, señor, gracias. Chicos, que tengan muy feliz noche, muchas bendiciones y se me cuidan. Chao, chao. Igual duermo el sábado como en clase. Vale, chao, chicos. Vale, chao, se me cuidan. Chao, chao, Anita. Chao, profe, muchas gracias. Chao, Lady, que descanses. Chao, profe, gracias, hasta luego. Chao, Sarita, descansa.